Hablemos de la situación de los niños y el adolescentes frente a la educación. Muy golpeados, especialmente en América Latina y el Caribe, debido al confinamiento y a la enseñanza virtual que este confinamiento supuso. 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron el año escolar por este confinamiento obligado viven en América Latina y el Caribe, donde las escuelas permanecieron cerradas durante 158 días entre marzo del 2020 y febrero del 2021. Digamos que en esta región del mundo es donde el cierre de escuelas fue el más largo. Esta situación supone un enorme reto. Queremos conocer las cifras puntuales del Perú y el enorme reto que supone para el Ministerio de Educación cómo recuperar ese año perdido. Porque esto ya empezó en las escuelas privadas en el Perú, ya inició el año escolar. En un mes más, en 2 semanas más, empieza el sector público que ha debido absorber además a aquellos niños, niñas, adolescentes cuyos padres ya no pueden pagar educación privada. ¿Cómo recuperar el año perdido? Mientras que ya inicia un nuevo año de educación virtual. Nos enlazamos a esta hora de la tarde con Daniel Contreras. Él es vocero de UNICEF para hablar precisamente de deserción escolar. Señor Contreras, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Son cifras dramáticas. Aquí en ATV, en Día D puntualmente, registramos cómo, por ejemplo, en las zonas altoandinas del Perú, en Puno, por ejemplo, los niños tenían que caminar hasta 2 horas cerro arriba para poder lograr captar la señal de radio y seguir los contenidos de Aprendo en Casa. Una situación absolutamente dramática. Hay decenas, cientos de niños, miles de niños que simplemente no pudieron captar esta señal. Nada, de ningún tipo, y que se quedaron en el aire. Bueno, en efecto, como comentabas tú, la crisis mundial por el coronavirus ha impactado de manera diferenciada a América Latina en términos de los tiempo con las escuelas que han estado cerradas y los niños que han tenido problemas de discontinuidad de los estudios. Esto tiene que ver con 2 factores y esto es importante. Primero es que muchos de los países de América Latina, el caso de nuestro país, por ejemplo, tiene un calendario escolar que va de febrero o de marzo hasta noviembre o diciembre, a diferencia de los países del hemisferio norte que tuvieron en la mitad del año sus propias vacaciones. Y en ese sentido hay algo, en el caso del Perú, por ejemplo, que hace que el número total de días que han estado las escuelas cerradas sea más alto. Pero además, esto es una cuestión que, claro, tiene que ver con la educación geográfica, pero el factor mucho más crítico, más de fondos, tiene que ver con cosas como las que tú has comentado. Los esfuerzos que se han realizado se realizaron durante 2020 por asegurar educación a distancia, si bien el país, y esto hay que reconocerlo, tuvo la capacidad de montar Aprendo en Casa muy rápidamente y de hacer un esfuerzo durante todo el año que sin ninguna duda adelantó muchísimo tiempo, aceleramos varios años en términos de conectividad. La brecha de conectividad sigue siendo muy, muy significativa. No es ninguna novedad lo que voy a decir. La pandemia ha mostrado parte de nuestras mejores virtudes como sociedad y también algunos problemas que existían y se han agudizado o problemas que no conocíamos bien y que hoy día se hacen muy, muy evidentes. Ahora, eso en la práctica en efecto ha implicado que de los casi 9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en Perú, hay un grupo importante, pensando en los casi 8 millones de escolares. Claro, hay entre los que no continuaron o no arrancaron en 2020 y los que a lo largo del 2020 fueron abandonando la escuela, hay una cifra que se acerca a los 400.000. Es un número muy significativo. 400.000 niños que perdieron el año, niños, niñas, adolescentes que perdieron el año. Esta cifra es una cifra que son niños que o no se matricularon en 2020 o que durante el 2020 empezaron y en algún momento se desconectaron, no tuvieron el tiempo para, digamos, no tuvieron las condiciones para continuar durante todo el año escolar. ¿Todos ellos han perdido el año escolar? No necesariamente, y esto creo que es la parte a poner atención en el actual momento. Estamos, como tú decías, a 12 días, 11 días de que comience el año escolar para la inmensa mayoría de los niños del país, niños, niñas y adolescentes, y en efecto tenemos una oportunidad durante los primeros 6 meses para recuperar
a esos chicos y chicas. Lo que quiero decir con esto es que uno puede decir, ¿y esto ya se perdió o es recuperable? Sí. La invitación es, esto es recuperable, pero para eso hay que hacer cosas, porque si no, efectivamente, vamos a tener ese número enorme de niños, niñas y adolescentes que pueden haber perdido un año escolar. Ok, es recuperable y eso es alentador. ¿Qué pasos recomienda UNICEF para que esto ocurra? Bueno, lo primero es el poder tener conversaciones como esta. Es necesario que todos entendamos que si no hacemos un esfuerzo clave al comienzo de este año escolar, la pérdida para el país va a ser una pérdida enorme. Yo siempre digo que la crisis sanitaria tiene 3 rostros clave. La crisis de salud propiamente, y la conocemos muy bien, y los medios, como ustedes nos informan todos los días. La crisis económica, las dificultades productivas y el enorme esfuerzo por reactivar la economía, por reactivar la productividad del país, y la recuperación de la educación. Esta última es bien crítica porque puede no ser tan evidente en el corto plazo, pero es claro que si un número de varias centenas de miles de niños pierden año escolar, el promedio de escolaridad de la población cae, la productividad del país se afecta, las condiciones para vivir mejor se afectan. O sea, es un impacto enorme, un impacto de largo plazo muy significativo. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, hablar para decir, hay que hacer todos los esfuerzos para reactivar el año educativo. Y eso quiere decir en muchos lugares, especialmente en los lugares donde los chicos están más lejos, que hay que buscar, poner en práctica modalidades de educación presencial. Las escuelas deben ir reabriéndose. Seguramente no todas el día 15 de marzo al mismo tiempo, pero deben ir reabriéndose. Y para eso, básicamente, tres recomendaciones clave. La primera es que existen, y el propio Ministerio de Educación del Perú ha diseñado, ya hecho públicos durante el año pasado, y están a punto de hacer nuevamente públicos otros protocolos de bioseguridad en las escuelas. A esta altura todos sabemos que el COVID-19 es una enfermedad, un virus muy complejo, pero que las medidas para prevenirlo son sencillas. Y en muchos lugares del mundo nos damos cuenta que son efectivas. O sea, distancia social, higiene de manos, higiene de aire, uso de mascarilla, son las medidas que permiten efectivamente mantener controlado la expansión del virus, en tanto el proceso de vacunación no termine. Y bueno, todavía eso, por suerte, ya hay una luz al final del túnel, pero queda un camino por delante. Primero, entonces, el conocimiento y la aplicación, la puesta en marcha de todos estos protocolos. Esto supone a las escuelas, en primer lugar, docentes, directivos, a las comunidades, a los papás, a las mamás, a los propios niños y niñas, y por supuesto el compromiso desde el Ministerio de Educación, desde el sector de educación, para acercar las mejores condiciones para que todos estos protocolos de bioseguridad se puedan cumplir. Segundo... Una consulta, una precisión aquí. Me imagino que esto es algo que han conversado, se ha discutido con el Ministerio de Educación. En este año de educación virtual ha habido la ventana de tiempo para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. Espero que así haya sido. Han preguntado respecto a eso, porque este primer punto de protocolos de bioseguridad pasa por tener servicios de agua potable y servicios higiénicos a punto en todas las escuelas para que los niños, en primer lugar, puedan observar el tema de la higiene, ¿no es cierto? Claro, en efecto, en lo que el Ministerio de Educación ha compartido, no solo UNICEF, que ha compartido públicamente, se han estado haciendo esfuerzos por algunas mejoras en infraestructura y sobre todo por medidas de emergencia en términos de provisión de puntos de lavado de manos, digamos, soluciones de emergencia que permitan tener mejores condiciones de saneamiento y higiene en las escuelas. En efecto, podemos hablar largamente sobre el tema de infraestructura, porque ese es un tema que, previo a esta crisis, es probablemente uno de los más grandes desafíos que el sistema educativo del Perú tiene, y ciertamente, aún con inversión nueva durante el año pasado y este año, está lejísimo de resolverse. En ese sentido, lo que sí es claro son, por lo menos, hacerse cargo de que existan soluciones de emergencia que permitan tener puntos de lavado de mano que permitan, digamos, mantener esta dimensión de los protocolos. Muy bien. Vamos a ver cómo eso se despliega en los siguientes meses, y en función de todo, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, el estar atentos, vigilantes y acompañar que eso vaya efectivamente ocurriendo, que esas soluciones de emergencia vayan instalándose y que soluciones más duraderas de infraestructura también
con el tiempo y los recursos que eso requiere también vayan a ocurrir. Señor Contreras, se me va acabando el tiempo y no quiero que no termine de responder los otros... sí, dos cosas más. Las otras medidas que hay que tomar, sí, por favor. La primera, entonces, está la más evidente para todos, bioseguridad. Sí. La segunda tiene que ver con lo propiamente pedagógico. Volver a la escuela supone, como decíamos recién, pensar en identificar muy claramente en qué punto del aprendizaje quedaron esos chicos y chicas del año pasado, los que estuvieron todo el tiempo, los que estuvieron solo una parte, estos 400.000 que nos preocupan, que han estado o que no estuvieron, que estuvieron interrumpidamente, en qué punto del aprendizaje están y trabajar durante la primera mitad del año en una estrategia de diagnóstico, recuperación y aceleración de aprendizajes. Es decir, no hay que pensar que este 15 de marzo comience un año escolar como si fuera un año cualquiera, no. Este es un año en que hay que poner especial atención en mirar en conjunto lo que había que aprender en 2020 y lo que hay que aprender en 2021, y ponerlo todo en un continuo, ganar el tiempo. No pensar que el tiempo ha pasado, sino que tener esta chance de tiempo. Y lo tercero es poner atención o trabajar con los chicos, chicas y con sus familias en toda la dimensión socioemocional. Efectivamente, la pandemia nos ha afectado a todos, a ti, a mí, a todos nos ha afectado. Seguramente tú y yo tenemos mucho más recursos que otros en términos de recursos, no materiales digo, pero de recursos personales para enfrentar las situaciones adversas. El propio hecho de estar trabajando, de estar haciendo una función tan importante como informar, te mantiene vital y atenta, pero estamos todos afectados y la escuela tiene un rol que jugar en términos de poner atención a la situación socioemocional de todos los niños y niñas y hacer efectivamente que la vuelta a la escuela sea un momento de contribuir a esa estabilidad. Fíjate que probablemente el solo hecho de comenzar a asistir regularmente de nuevo a la escuela sea para la inmensa mayoría de los niños y niñas gratificante en sí mismo. Absolutamente. A veces uno piensa que se requiere de muchos, psicólogos, no. Probablemente hay chicos y chicas que requieren más apoyo, pero para la inmensa mayoría el solo hecho de volver a retomar esa rutina ya va a ser muy, muy importante, y en ese sentido la escuela es una tercera dimensión que es clave, que es crítica de cómo estar atento y cómo acompañar esa dimensión de la reapertura de las escuelas. Le agradezco mucho haber entablado esta conversación con nosotros. He tomado nota de todo lo que nos ha dicho. Este es un tema para conversar además con los candidatos presidenciales, porque este es un pendiente que van a tener, y los que somos padres entendemos en diferentes grados esto que nos ha expuesto el señor Contreras de UNICEF. Muchísimas gracias. Antes de irme...